70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Bendito Dios, queremos poner tu palabra, Señor, delante de nosotros en esta mañana y rogarte, Señor, que por tu Espíritu podamos todos entender lo que en esta mañana se quiere compartir, Dios. Pedimos la asistencia, Padre, de tu Santo Espíritu, del ayudador, del consolador, a fin de que todos podamos ser enseñados, encaminados, y todo entendimiento sea abierto al conocimiento de Cristo, quien es digno de toda adoración y de toda alabanza. Que en esta mañana, Padre, nos bendiga con tu palabra, y toda oposición del enemigo, y toda obra de las tinieblas operante, y todo espíritu de incredulidad, y toda ceguera y todo velo caiga, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Llévate toda la gloria y la honra, Dios. Solo tú eres digno. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos tomando asiento, vamos a compartir esta palabra. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esta palabra va dicha por Daniel, inspirada por el Espíritu de Dios y dirigida, ojo, dirigida al pueblo de Israel. Amén. Esta palabra es una profecía para el pueblo de Israel, a quien le dice: mira, tu pueblo está determinado para que sucedan durante 70 semanas todos estos acontecimientos. Sin embargo, vemos por lo que dice la profecía y su cumplimiento, que ya se cumplieron 69 semanas. Acá nos habla del Mesías príncipe, que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el Mesías ya vino. El Mesías es Jesús. Amén. Que eso no nos quede ninguna duda, que el Mesías es Cristo, Cristo Jesús. Jesús ya murió, Jesús ya resucitó, Jesús ya ascendió a los cielos. Y si nos damos cuenta, el pasaje nos lleva a entender de que hasta allí se cumplieron 69 semanas. Y luego habla de una última semana para completar las 70. Y viene el tema de lo que queríamos compartir con ustedes en esta mañana. No hablarle de la última semana, sino hablarle de que en el momento que se cumplió las 69 semanas es con la muerte del Mesías, Cristo. El momento en que Jesús culmina la obra de redención, no solamente para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Amén. Entonces Cristo cumplió con su muerte en obediencia al Padre todo aquello que estaba profetizado
respecto al proceso y al plan de Dios de salvación de la humanidad. Se cumplió, ¿verdad? Cristo murió, Cristo resucitó, lo creemos por la palabra y lo creemos por la historia también. Por tanto, desde ese momento hasta el día en que empiece a correr la última semana, hay un vacío en el tiempo. Dios como que guardó silencio respecto al cumplimiento profético desde la muerte de Jesús hasta el día en que se diga y por otra semana, porque hay un vacío de tiempo, y ese vacío de tiempo es un misterio, y ese misterio tiene un nombre en la iglesia. No la iglesia tradicional que quizás algunos se estén imaginando, ni la iglesia X, Y, Z que hay por ahí, no. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y sabemos bien que la iglesia de Cristo no es un edificio, no es un local, no es una institución, es un cuerpo viviente, conformado por hombres y mujeres que un día se arrepintieron de sus pecados y fueron lavados por la sangre de Jesús. ¿Ven? Esa es la iglesia de Cristo, establecida en este mundo desde el día en que Él la instituye como tal. Algunos dicen por ahí, que ciertamente no lo comparto, dicen que la iglesia de Cristo empezó el día en que Jesús escogió a sus discípulos, a los 12. Yo creo que la iglesia de Cristo más bien empezó el día en que Dios envió su Espíritu y fue repartido para todos, y todos los que vienen después de ese momento tienen la misma experiencia, tanto para judíos, más adelante para gentiles, y a través de los tiempos Dios ha venido confirmando el mismo proceso, porque la única forma de ser insertado al cuerpo de Cristo es por el Espíritu. Si no nacemos de nuevo, no podemos ser insertados al cuerpo de Cristo. Si no hay nuevo nacimiento, no soy de Cristo. Así de simple. Pero pastor, yo iba a la iglesia, diezmaba, ofrendaba, tenía mi Biblia. Sí, pero si no naciste de nuevo, no eres un hijo de Dios, no eres iglesia. El nuevo nacimiento nos da una nueva naturaleza, opera el Espíritu Santo para insertarnos al olivo principal y ser de aquellos que son herederos de promesa, hijos de Dios, a quien se le cumplen los pactos y las promesas, y todos los beneficios que la palabra habla para los hijos llegan cuando alguien en verdad se arrepiente, cree en Jesucristo, le entrega su vida y Dios le da su Santo Espíritu para que sea sellado, bautizado e inserto en el cuerpo de Dios. Amén. Entonces, la iglesia nace con Pentecostés. Nace con Pentecostés. Y desde aquel día, que fueron 50 días después de la muerte de Jesús, pero después de la resurrección, 50 días, hasta una fecha indeterminada, no sabemos cuándo será aquel día en la que el Señor vendrá por su iglesia. Pero una vez que el Señor venga por su iglesia, el reloj de Dios volverá a correr, porque se quedó parado su reloj para que se cuente la última semana. Porque la última semana no tiene relación con la iglesia, sino tiene relación con el pueblo de Israel. Y será la última semana que se conoce como la semana de la gran tribulación. Con lo cual estamos diciendo que el Señor, cuando venga y venga por su iglesia en el día del rapto, vendrá antes de la gran tribulación, antes del inicio de la última semana. Ahora, ¿cuándo es la fecha? No podemos precisar. No hay una idea exacta o una fecha cierta respecto al día, ni el mes, ni el año, ni nada. No podemos saber. Hay ciertas pautas, sí, que nos pueden tener advertidos,
pero nadie puede señalar el día, ni la hora, ni el mes. Eso está solamente en la potestad del Padre. Pero lo cierto está que desde el día que la iglesia se inaugura con Pentecostés en adelante, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la misericordia de Dios, y es el tiempo que es un vacío en el tiempo. ¿Me entienden? No está en la Escritura, no figura, es un misterio. Claro, Dios habló cosas que de pronto no se han entendido en el tiempo, pero es un misterio la aparición de la iglesia, la existencia de la iglesia, la importancia de la iglesia, la trascendencia que tiene la iglesia, porque Dios ha encerrado muchos misterios. El misterio, por ejemplo, de la encarnación, ¿verdad? El misterio, por ejemplo, de la encarnación es un misterio. ¿Cómo pudo suceder eso que razón humana no puede entender? ¿Cómo consiguió la Virgen sin intervención de un hombre? Es un misterio, ¿no? Es un misterio como que Dios existe en 3 personas para poder entender en la profundidad. Es un misterio. Y hay muchos misterios que Dios ha manifestado, como por ejemplo una de ellas es cómo iba a aparecer el Mesías, cómo lo íbamos a reconocer. Y la Biblia nos da información así suelta por diferentes partes que hay que ir armando, juntando, ¿verdad? Que aún en nuestro tiempo, sin el Espíritu Santo, sería casi imposible entenderlo, menos en el tiempo antiguo, pero solamente es posible entenderlo por el Espíritu. Las cosas de Dios solamente se entienden por el Espíritu, y los misterios de Dios se entienden solo por revelación. Si Dios no alumbra los ojos de nuestro entendimiento espiritual, no vemos nada. Esa es la verdad. A una persona sin Cristo no entiende, y si la misericordia de Dios no opera para que entienda algo de la Biblia, y no hablo solamente de entender las letras de la Biblia, sino de entender la profundidad que tiene esa palabra, solamente es posible por el Espíritu de Dios. Con lo cual puedo decirte en esta mañana, si tú llegas a entender la palabra, la lees, la entiendes, la disfrutas, sacas enseñanzas y la vuelves a leer y sacas más enseñanzas y es inagotable y tú empiezas a disfrutar esa relación con la palabra, te darás cuenta que eso no es obra humana, es obra del Espíritu de Dios. Ahí te darás cuenta qué tipo de relación tienes con Dios en relación a su palabra. Si empiezas a sacar, deleitarte, entender, empezar a armar ese rompecabezas espiritual y empiezas en esa dinámica, entenderás que es el Espíritu Santo que está obrando y llevándote al entendimiento de los misterios de Dios. Pablo dice que él es un administrador de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo de leer el Antiguo Testamento y sacar toda la línea profética respecto a Cristo y explicarlo en sus cartas. Y centrar y decir, todo está centrado en Jesús, todo es por Él, todo es para Él, nada funciona sin Él. Y lo deja sentado en sus cartas porque esa es una información que encierra el misterio de Jesús, que los antiguos buscaron, indagaron, se rompieron la cabeza para entenderlo y nunca lo pudieron entender. Lo veían así medio borroso, pero no tenían claridad. Y quien tuvo claridad fueron aquellos que lo esperaron en su tiempo, ¿no? Como esos 2 ancianos, una de ellas se llamaba Ana, ¿se acuerdan? Que esperaban el día en que puedan ver a Jesús, y como el otro anciano que decía, pasen un día en que yo lo voy a ver, porque Dios me dijo que lo voy a ver, y era un viejito que iba todos los días a su culto, porque tenía la esperanza de poder verlo. Y el día que lo tuvo en sus brazos dijo, hoy lo he visto. Señor, se cumplió tu palabra, ahora sí me puedes llevar, porque se cumplió. ¿Por qué lo dijo eso? Por el Espíritu. ¿Cómo tú y yo podemos entender las cosas de Dios? Por el Espíritu.
El Espíritu trae confirmación a tu espíritu, que eso es de Dios. El Espíritu trae información a tu corazón para que tú entiendas los planes de Dios. Es el Espíritu Santo que tiene que hacer la obra. Y este tiempo, desde luego de la resurrección de Jesús en adelante, es un vacío en el tiempo. Es un vacío en el tiempo, y que me imagino que habiendo leído ustedes pues Romanos 11 ya me están entendiendo lo que yo les hablo. Les dije, lean Romanos 11, lean Deuteronomio 32, se acordarán, ¿verdad? Lo que han leído ya me están entendiendo lo que estoy hablando, porque ya se informaron. Ahí está escrito. Vino todo un tiempo de adormecimiento para Israel, luego de que rechazaron al Mesías, luego de que crucificaron a Jesús. Romanos dice estupor. Es como un espíritu que los adormece y los duerme. Están así medio borrachitos, no entienden bien las cosas, no son conscientes de muchas cosas que pasan a su alrededor, y así se le va pasando el tiempo, y en ese estado está Israel, en un estupor espiritual, hasta el día en que entre el último gentil a salvación, y ese día despertará. Pareciera que el último salvo está de la mano con el día del rapto. ¿Quién será ese afortunado que logra ser salvo segundos antes que Jesús llegue? Porque la Biblia dice que en cuanto entre la plenitud de los gentiles, dice, se complete el número de los gentiles, el Señor vendrá por su iglesia. Y pareciera que está pegadito ese momento con el último que entra a ser salvo. Porque en cuanto Jesús viene por su iglesia y la levanta, ahí Israel despierta. Se quitó el estupor, ahí despierta. Y será un despertar para que el reloj de Dios vuelva a correr en esa última semana. ¿Me está entendiendo? No nos confundamos, es así. Y correrá el tiempo para Israel. Israel concretará pues su templo, y todas las cosas que están profetizadas con respecto a esa semana se cumplirán. Pero la iglesia no estará. Entonces yo quería compartirles en esta mañana acerca del misterio que encierra la iglesia. Somos un vacío en el tiempo. Y esto debe, ¿qué le digo?, comprometernos más a todos los Dios. Porque en el plan de Dios no estaban los gentiles. Solamente aquello que Juan dijo, a los suyos vino. A los suyos vino. Jesús vino por los suyos. Vino por el pueblo hebreo. Vino por el Israel que estaba oprimido por el imperio romano. Vino por ellos. Pero los suyos no lo recibieron. Los suyos lo rechazaron. Los suyos se burlaron. Los suyos no entendieron el tiempo de su visitación. Y como no lo entendieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dado el derecho de ser ahora hijos de Dios. Y ahí entramos nosotros. ¿Y qué tiempo va a durar ese tiempo? No se sabe. Hay ideas, pero no se sabe. ¿Por qué Dios lo ha encerrado así? Porque Dios es sabio. Y una de las cosas que Jesús respondió en el capítulo 13 de Mateo, vamos a buscarlo, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y la respuesta está en el 11. Él respondió y le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Miren qué tremendo esto. Se lo dijo a los discípulos. Lo que significa que los discípulos de Cristo entienden la palabra de Dios, entienden las profundidades de Dios, les he revelado los misterios de Dios, pero los demás no entienden. Encuentran muchas letras, muchas cosas y se confunden, se marean y terminan durmiendo de cabeza en su Biblia.
Porque es necesario nacer de nuevo. Porque es necesario ser un discípulo de Cristo. Pero al discípulo le dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. ¿Quiénes entienden la palabra? ¿Quiénes entienden la palabra? Correctamente, los que son discípulos de Cristo. Los que han nacido de nuevo. Los que han rechazado todo aquello que contaminado de este mundo para decirle: Dios, me pongo en tus manos, creo en ti, me arrepiento de mis pecados, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y decido vivir para Él. Esa persona se convierte en un discípulo, porque no solamente hizo la oración, sino que día a día se renueva en ese propósito. Día a día sostiene esa decisión que un día tomó. Amén. Entonces, vemos por la palabra de que los misterios son para los discípulos. Los misterios se abren por revelación. Amén. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está la palabra. Israel endurecido, enceguecido, aturdido espiritualmente, mientras dure el tiempo de la gracia. ¿Ok? ¿Qué tiempo aproximado es ese? Vamos al libro de Oseas, el capítulo 2 del libro de Oseas, que está al costadito de Daniel. Ahí está Oseas. Dice la palabra: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. Él arrebató. Esa palabra arrebató está en tiempo presente, pasado, futuro. Pasado. Ya está hecho. Él arrebató, dice. Por tanto, venid, volvamos a Jehová. Es el tiempo donde Israel se vuelve a Dios luego del rapto. El Señor arrebató. Volvamos a Dios, volvamos. Es tiempo de volver. Nos curará. Un día nos hirió, hoy nos vendará. Es el tiempo de nuestra restauración. Versículo 2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué está dando a entender así a grandes rasgos, sin llegar a alguna precisión específica? Que el tiempo donde Israel está muerto, desconectado de Dios, son 2 días. Israel se duerme por 2 días. Podríamos decir 2000 años. Pero lo cierto es que en el tercer día Israel va a ser resucitado y vivirá delante de Dios. Luego de que terminen los 2 días y empiece el tercer día, Israel será resucitado y vivirá delante de Dios. ¿Ok? Si asumimos de que 2 días son 2000 años, porque la Biblia dice que 1 año, 1000 años es como 1 día para el Señor. Si quiere decir eso, o si está tratando de decir eso, podríamos decir que 2000 años es el tiempo del adormecimiento de Israel. Y 2000 años, pues estamos a punto de que se cumpla. Jesús partió de este mundo aproximadamente entre el año 32 y el año 30, aproximadamente, porque hay un desfase de tiempo.
si le sumas 2000, estamos hablando de 2030, 2032, quizás, si hablamos de esa fecha, hablando de su partida, ¿verdad? Si asumimos que es 2030 y estamos en 2022, estamos en el rango del tiempo final para su retorno y para la resurrección de Israel, porque luego de los 2 días vendrá la resurrección. Ahora, los años de Dios no son de 365 como nosotros, sino de 360. Así que si le restas 5 años por cada año que ha pasado, pues ya no es 2030, sino es menos. Lo que significa que el tiempo para su retorno es muy cerca. No son décadas de años que faltan, no, es muy corto el tiempo. No se puede precisar, pero sí se sabe que es un tiempo corto. Y sí se sabe todo lo que viene ocurriendo desde el año 1948 en la que Israel nació, donde todos los inventos y toda la creatividad del hombre como que también estuvo adormecido hasta el año 48, y después del 48 que Israel nació, aparecieron todos los inventos que han ido cambiando el mundo desde esa fecha al presente. ¿Coincidente? No, es parte del cumplimiento profético de la palabra de Dios. Daniel dice en el capítulo 2, y la ciencia se aumentará, como característica del tiempo final. Una ciencia que aumenta, una ciencia que avanza, una ciencia que ya no se sabe qué van a sacar el día de mañana. Pero lo cierto es que la ciencia aumentará, y la característica del mundo desde el año 1948 en adelante es el aumento de la ciencia de una forma sobrenatural, que cada día van inventando y sacando cosas que son realmente increíbles. Y la ciencia está aumentando. A diferencia de los miles de años que pasaron antes, la ciencia en el tiempo ha aumentado tanto que simplemente está confirmando lo que el Señor dijo en Daniel 12: la ciencia aumentará. Pero los entendidos, dice la palabra, entenderán. Los entendidos entenderán. ¿Y quiénes son los entendidos? Los que son los discípulos de Cristo. Entenderán. Los nacidos nuevos entenderán las cosas de Dios, sabrán que el tiempo de su venida está muy cerca, más cerca de lo que nos imaginamos, y por tanto debemos prepararnos, debemos alistarnos, porque no nos queda mucho tiempo. Mientras que hay otro grupo que están, no pasa nada, ya falta bastante. Yo un día tomé mi decisión y vendrá por mí también. Totalmente relajados, descuidados, a punto de ser sorprendidos, porque justamente el ladrón vendrá como ladrón en la noche, se vendrá como ladrón en la noche, y sorprenderá justamente a aquel que está descuidado. El ladrón le sorprende a aquel que está descuidado, desprevenido, pero aquel que está atento, aquel que está vigilando, aquel que dice, y me he enterado que están robando por la casa y me voy a poner vigilante, está atento porque sabe que puede pasar algo, y cuida y vigila y toma su medida de seguridad para no ser sorprendido. Pero el que está relajado, el que está despreocupado, no le importa, se está robando, que sigue robando, entonces a mí no me van a robar, y lo salen robando a él. Es justamente el exceso de confianza, el no tomar en cuenta lo que viene sucediendo, es la posibilidad que algunos van a ser sorprendidos. ¿Ok? Lo bueno es que ustedes no. Porque ustedes vez tras vez escuchan de lo mismo. Prepárate, ten cuidado, no estés jugando las cosas de Dios, ya es tiempo de poner las cosas en serio, el Señor viene pronto, no te descuides, persevera en las cosas de Dios. Es una cantaleta que ya vamos a tener casi un año con la misma historia. Dale, porque la tendencia humana es olvidarse.
relajarse, descuidarse, despreocuparse de las cosas espirituales, cuando eso es lo más importante. ¿Amén? Cristo viene pronto, no sabemos la fecha exacta, pero lo que sí sabemos es que no falta casi nada. No falta casi nada, hermanos. Todo lo que viene ocurriendo en el mundo, todo lo que viene ocurriendo en el mundo simplemente es la confirmación de que el Señor viene pronto. Que no le queramos dar importancia. ¿Saben cómo es esto? Como de pronto salimos a predicar el Evangelio a la calle y vemos indiferencia en la gente, ¿no? ¿Cómo que? Que hablen esto lo que quieran. Total, a mí no me importa. Estoy en mi negocio, estoy en mis propios asuntos, no me interesa. Le están diciendo como que no le interesa, como que no es importante. Y tú le dices, pero cree la palabra, dice que se va a venir, arrepiéntete, no te vas a quedar. Y la gente como que no le importa. Y a veces comentamos entre nosotros, ¿no? Es increíble cómo no lo puedan creer, es increíble cómo no puedan reaccionar a esa palabra, cómo no pueden poner su confianza en Dios y están afanados en sus propias cosas. Compartimos eso muchas veces entre nosotros. Pero lo mismo que nos llama la atención es lo mismo que le pasa a la iglesia en el tiempo. Teniendo la palabra, teniendo el conocimiento, vivir relajados en este tiempo, vivir descuidados de la vida espiritual en este tiempo, vivir lejos de Dios en este tiempo, conociendo la palabra, es tan igual como esos inconversos que no hacen caso al Evangelio. Porque conociendo y teniendo la información y vez tras vez decirle, prepárate, se viene pronto, no te descuides, ayúdate con Dios, ordena tu camino, busca con sinceridad, todas las cosas que se dicen, se sigue haciendo lo mismo. Lo bueno que no es para ustedes, es para otras personas que no vienen. Debiendo estar alineados en el Señor, no vienen. Debiendo preocuparse por su vida espiritual, no se preocupan. Debiendo estar metidos en invirtiendo su vida en las cosas de Dios, están invirtiendo su vida y su tiempo en otras cosas que no son productivas y que están lejos de la voluntad de Dios. Esta palabra, por ejemplo, es un indicativo que nos marca o nos da una idea de un tiempo. El cuidado, Israel va a resucitar en el tercer día. ¿Cuándo se cumplirán los 2000? No lo sé, o los 2 días no lo sé exactamente, pero de que se cumplirá, se cumplirá. Más aún cuando la palabra te dice que la generación que vea estas cosas es la generación que verá el retorno de Jesús. Y nosotros como generación hemos visto el resurgimiento de Israel, la recuperación de Jerusalén, ¿no? Y hasta el reconocimiento de Jerusalén como la capital importante del mundo, al punto que Trump puso ahí su embajada, reconociendo que Jerusalén es la capital de Israel. Todo eso lo hemos visto a principio de año del año pasado. Sí, creo que sí, el año pasado se hizo el acuerdo de paz israelí con árabes, cosa que en años pasados nadie se podía imaginar que se pudiera, y ya se hizo. Este año inauguran este templo de la conjunción de religiones. Este año inauguran, en estos días, y en estos días lo van a inaugurar. El Papa está corriendo, pero a todo vapor, para sacar la nueva educación, la nueva forma de pensar, las nuevas normas que tiene que tenerse. La inclinación pues a respetar el medio ambiente, el cambio climático, y que porque la esencia de esto es que la madre naturaleza, la tierra es nuestra madre, ¿no? Y cosas como esas que trastocan principios de formación, de cultura y sobre todo de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito en el tiempo que queda? Es procurar vía la cultura, vía la información o el conocimiento humano,
cambiar la forma de pensar de la gente, quebrar sus principios y sus valores, donde el último bastión que tiene, o el último escollo que van a encontrar esta gente, o que lo están encontrando en todo caso, es la iglesia. Ellos saben bien que en el momento que quiebren a la iglesia con sus principios, con sus valores y su relación con Dios en cuanto a la obediencia a la palabra, habrán triunfado. Porque para el mundo ya le cambiaron el pensamiento. Con este cambio de lenguaje, ¿no? De todas y todes y no sé qué más. Ya le están cambiando el lenguaje. Ya no se puede hablar que en una reunión como esta van a decir, todos ustedes, ¿no? Me están discriminando, ¿no? Porque ¿dónde están las todas? ¿No? ¿Dónde están las mujeres? Están hablando solamente de hombres. Y ese tipo de lenguaje que cambia nuestro lenguaje tiene el propósito de cambiar nuestra forma de pensar. Porque si cambia tu forma de pensar, va a cambiar tu forma de vivir. ¿Me entiendes? Los cambios se dan así, es de a poco. Y esto está metido en los colegios, está metido en los lugares de supuesta cultura. Y se exige que se hable así, porque tiene que ser un lenguaje supuestamente inclusivo. No hablar así es ser radical, es ser contrario a lo que se está estableciendo, es ir en contra y del respeto de la gente que no tiene ese mismo pensamiento. Y te arman toda una estructura contraria donde el malo es uno, cuando simplemente uno está hablando lo que debe hablar. El propósito es cambiar. Lamentablemente debo decirles que lo van a lograr, porque es parte del establecimiento de la nueva regla de juego que quieren poner, donde la iglesia debe cumplir un rol importante en su última etapa. Defender la verdad, sostener la verdad y cuidar lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? Tenemos una historia, tenemos una herencia que es la palabra de Dios y tenemos una familia. Y eso es lo que tiene que cuidarse y defenderse. Amén. Se vienen con todo. Están utilizando al Estado, o los estados del mundo están siendo utilizados para este fin. No es un tema del sector privado, es un tema del Estado. O sea, es un aval muy fuerte que el Estado avale este tipo de cosas, que imponga estas cosas, donde la siguiente etapa serán sanciones administrativas, sanciones penales, judiciales, para aquel que incumpla las nuevas normas, ¿verdad? Donde lo que se ha venido aplicando juega un rol importante, porque es la que afecta justamente la forma de pensar. Bien, nos estamos metiendo pero en otro tema, pero lo cierto está en que todo este proceso apunta al cumplimiento profético de la palabra de Dios. Todo lo que viene pasando a nivel cultural, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel, ¿qué le digo?, social, todo apunta. Ustedes miren los periódicos y problemas económicos es de todos los países. Miren, problemas sociales en todos los países, problemas de corrupción en todos los países. Es un mal que se ha ido generalizando. Latinoamérica al menos está, pero hasta el cuello, con estos problemas similares a los nuestros. ¿Coincidencia? No, es parte del plan. Y parte del plan están preparando también un tiempo de hambre para la gente. Pero todo esto son indicativos o señales o pautas que tenemos que tener presentes para saber qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo nos falta, qué es lo que debo hacer, si soy o no soy, qué es lo que debo hacer como hijo de Dios. Amén. Creo que más o menos nos ubicamos, ¿cierto? No es tiempo de jugar, hermanos. Es tiempo de tomar las cosas en serio. Y si bien es cierto que la iglesia es un misterio en el tiempo de Dios y que tiene un propósito,
nosotros como cristianos somos llamados a entender que la iglesia no es un club, no es una reunión de días, no. La iglesia es el sentir de Dios para manifestar su voluntad. Es el diseño de Dios para rescatar a un mundo, transformar ese mundo de aquellos que se han acogido a esos principios de Él y llevarlos al cumplimiento de sus propósitos. O sea, Dios llama, transforma y envía para cumplir su voluntad. Para eso es la iglesia. Para consolidar, por ejemplo, las familias, para renovar y transformar el corazón de un hombre extraviado, hombre y mujer, para manifestar en cada uno de nosotros su presencia y ser los portadores y los mensajeros de su palabra. Y a la vez que llevamos la palabra, también llevamos un testimonio de vida. Y la iglesia debe cumplir ese rol de ser columna y baluarte de la verdad, defensora de sus principios, anunciadora de su verdad y aquella que descubre los demás misterios. Un rol de la iglesia es comunicarle a la gente quién es Jesús. Y aquel que tiene interés de Jesús, descubrir los misterios de Jesús para que lo pueda entender y disfrutar y llevarlo a los pies de Cristo para que de pronto pueda conocer la mente de Dios. Toda esa labor es la labor de la iglesia. Y Dios lo ha reservado eso para este tiempo que aún no termina, tan igual como reservó para Israel con el propósito de que cumpla la misma función. Israel no cumplió, pero Dios sabe que su iglesia sí va a cumplir. Amén. Porque Israel no tuvo el Espíritu Santo. La iglesia sí tiene el Espíritu de Dios. Amén. Bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en Romanos, el capítulo 9, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Tome nota, hay vasos de ira y hay vasos de misericordia, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Qué está diciendo? Que nosotros somos vasos de misericordia, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Miren lo que está diciendo Dios en su palabra. ¿Qué nos dice? Todos somos barro. Todos somos barro. Y todos venimos del polvo, y al polvo hemos de volver. Amén. Amén. Pero el alfarero es Él. Amén. Y Él tiene vasos de ira, como también hay vasos de misericordia. Algunos Dios los ha formado para que su ira caiga sobre ellos. O sea, gente que nunca va a ser salva. Y hay otros que son vasos de misericordia. Y Pablo precisa quiénes son esos vasos de misericordia. Dice: nosotros, los que son de Cristo, son los vasos de misericordia. Pero recuerden, dice, nosotros somos gentiles. Y de los gentiles se dijo en el profeta Oseas: llamaré pueblo mío aquel que no era mi pueblo, a la no amada, amada.
Si uno lee el libro del profeta Oseas, Dios le va a decir a Oseas: Oseas, sí señor, anda, cásate con la prostituta que vive a la siguiente cuadra de tu casa. ¿Qué? Anda, cásate con ella. Y Oseas fue de frente y se casó. La tomó a la prostituta del barrio y se casó con ella. Ojo, porque Dios le dijo, no porque él quiso, sino porque Dios le dijo que vaya a hacerse, y él lo hizo. Él obedeció. Quizás no diría: pero ¿cómo yo, si soy santo? No, anda, casa. Y él en obediencia fue, hizo lo que Dios le dijo. Se fue y se casó con ella. Y tuvo hijos con ella. Pero lo hizo para que todos se sepan que lo que estaba haciendo el profeta era un mensaje de parte de Dios. Porque a través de recoger a la mujer de mal vivir, le estaba diciendo Dios al pueblo: yo me casé con una mujer y resulta que esa mujer es una prostituta. Le estaba diciendo a su pueblo: ustedes se han prostituido porque me han dado la espalda, se han ido con otros hombres, siendo yo su esposo, me han dejado por otros hombres. Y el profeta asumía todo eso, porque esa era parte del mensaje de Dios. Pero estas mujeres con Oseas tuvieron hijos. Y a través de los hijos, a uno de ellos le dicen: tú no eres mi pueblo, porque tú eres producto de todo este laberinto, tú no eres mi pueblo. Pero a otra la llama y dice: y tú sí eres mi pueblo. ¿Qué estaba dándole a entender? Que aquel que no era su pueblo y que públicamente dijo: tú no eres mi pueblo, a ese pueblo luego le dice: yo voy a cumplir en ti, diciéndote lo siguiente: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada le diré que la amo. Y está hablando proféticamente de lo que iba a ser la iglesia. Nosotros no pintamos en nada para estar dentro de los planes de Dios, porque la salvación solamente era para el judío. Pero Dios iba a levantar un pueblo, y ese pueblo es la iglesia, a quien iba a reconocer Él como su pueblo. Un pueblo a quien Dios no amaba, pero que de pronto dijo: tú eres ahora mi amada. Y lo hizo para provocar a celos a la que le sacó la vuelta, a la que lo abandonó, a la que se fue tras los otros, pensando que los otros eran quien le daban, y era Dios quien la sustentaba. O sea, Dios ha hecho esto porque quiso enseñarle a la humanidad una lección. Y en el capítulo 11 de Romanos le dice: por si acaso, a la firme la despaché y tomé la que no era. Pero no te confíes, porque así como te tomé no siendo, te puedo también despachar y retomar la que era. Esa es la advertencia que nos lanza a nosotros, poniéndolo de ejemplo a Israel. Por eso nadie se confíe. ¿Quieres irte con Cristo? Engánchate, métete en serio, déjate de estar en otras cosas y métete en serio con Dios, porque lo que viene es serio. Dios viene por su iglesia, y la evidencia de su iglesia es que son sus hijos, pero su evidencia más nítida es de aquellos que están perseverando y permaneciendo en sus cosas. No de aquel que está distraído, descuidado, despreocupado, que vaya orando, que vaya predicando, que vaya congregando. Yo algún día iré por ahí, ¿no? Ese tipo de personas, pues, dudo mucho. Para aquellos que están metidos con Dios, ahí buscando a Dios, ahí metido, porque esa es la característica del que persevera. Ojo, no es obras, ¿no? Es búsqueda de aquel a quien ama, búsqueda de quien está enamorado. El que está enamorado va buscando a la chica o viceversa, no para demostrarle que le quiere, sino porque la quiere o lo quiere. No es que está haciendo méritos, no.
Es su propio impulso natural para concretar lo que realmente siente. Y la actitud correcta de todo cristiano es buscar a Dios no por miedo, no por la recompensa, sino por su sentir. Lo busco porque le amo, lo busco porque lo necesito, lo busco porque yo he creído en Él, lo busco porque Él es fiel, lo busco porque Él es bueno, lo busco porque Él satisface mi corazón. Esa es la motivación principal. Y si de pronto esa motivación no está, pues dobla tus rodillas y dile: Dios, perdóname, porque siempre hay un obstáculo que está interfiriendo para que eso se dé correctamente. Amén. Entendámoslo bien. Entonces dijo: llamaré al pueblo mío al que no era mi pueblo, y al no amada. Y en el lugar donde se dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Serán llamados, porque antes no lo eran. Serán llamados. Tienen que ser llamados. Los creyentes en Cristo en nuestro tiempo son adoptados. Somos adoptados. Seremos llamados, porque a Él le plació que así sea. O sea, se estaba profetizando de lo que el Señor iba a hacer con un pueblo al cual llamamos iglesia. Estaba manifestando lo que iba a ser el trato de Dios para ese pueblo. Y lo que está diciéndonos en esta tarde, esta mañana, y Dios nos dice: tú eres mi pueblo y yo te amo. Tú eres mi hijo, a quien llamé. No sé si lo creen, pero bueno, ahí va. Miren, desde el tiempo de Moisés, ya el Señor tenía pensado en su iglesia. Deuteronomio 32. Pero engordó Jesurún. Hasta ahí leímos la vez pasada, ¿de acuerdo? Engordó Jesurún, tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasa. No es un mensaje contra los gorditos, por si acaso. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. O sea, la gordura de Jesús, su exceso de grasa, fue un condicionante que lo llevó a abandonar al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con las abominaciones, sacrificaron a los demonios. Miren lo que hicieron. ¿Qué es lo que hizo Israel para incomodar realmente el corazón de Dios? Despertaron a celos al Señor con dioses ajenos. O sea, ¿qué significa esto? Teniéndolo a Él como su Dios verdadero, ellos deciden darle la espalda para decidir confiar y buscar a otras cosas. En este caso eran los dioses de los vecinos, ¿no? El dios de los filisteos, el dios de los cananeos, el dios de los amorreos. Ellos se fueron inclinando a confiar y a buscar y a practicar su culto a esos dioses, olvidándose de Dios. ¿Cierto? Ahora, esto también es aplicable para nosotros. Claro, yo no tendré pues los dioses de los cananeos, Amoló, no tendré eso, pero de pronto por la platita le doy la espalda a Dios, por la chica le doy la espalda a Dios, por el chico le doy la espalda a Dios, por la música le doy la espalda a Dios, por las costumbres y tradiciones de mi pueblo le doy la espalda a Dios, y por cualquier cosa que me aleje de mi comunión con Dios o de mi fidelidad a la palabra, le empiezo a dar la espalda a Dios y convierto a aquellos en un Dios. ¿No? ¿Por qué no viniste al culto? Es que tuve que cuidar a los niños, a los nietos, a los hijitos, porque a veces los hijitos y los nietos se convierten en un Dios más y se convierten en algo más importante que Dios. Eso Israel hizo. Lo provocaron a ira con abominaciones, o sea, con cosas desagradables lo provocaron a ira. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Sus sacrificios, que era llevar su terrenito para su
sus pecados, ya no lo llevaban a ellos, lo llevaban a su Dios. Sacrificaron a los demonios. Ahora, ¿habrá cristianos que sacrifiquen a los demonios en este tiempo? Sí, sí. Las fiestas costumbristas, por ejemplo, en honor a la Virgen de tal, de la puerta, de la escalera, que hay tantos nombres que le ponen, ¿verdad? En honor a eso están los mayordomos, están todas las festividades, están los donantes y todo, ¿verdad? Y hay más de un cristiano que participa de eso. También dona, también va a la festividad, también se mete su baile, ¿no? Siendo cristiano. Y sin darse cuenta se ve envuelto en sacrificios para demonios. Porque detrás de toda idolatría, detrás de todo culto a lo que no es Dios, deshonrando su palabra, hay demonios. Claro, no aparecen con su trinche y sus cachos así delante tuyo, no aparecen, pero están ahí. Y ese tipo de acto te relaciona con este tipo de cosas. Sacrifican a los demonios sino a dioses que no han conocido, al nuevo Dios es venido de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. El olvido de las cosas de Dios. Te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Pregunto, ¿habrá esto en este tiempo? ¿Operará este tipo de cosas en nuestro corazón? ¿Habrá este tipo de luchas en nuestras vidas? Sí, y la palabra está ahí para reconocerlo y para sacarlo de nuestros corazones y decirle: Dios, perdóname, y yo decido solamente poner mi confianza en ti, mi esfuerzo para ti, mi vida para ti, mi tiempo para ti, lo que he invertido en otras cosas, hoy decido, previo perdón tuyo, decido revertir eso. Dios quiere eso. Porque, ¿qué pasó? Versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Lo provocaré a ira con una nación insensata. Y aquí les estuvo diciendo en el tiempo de Moisés a los israelitas: ustedes me han hecho esto y yo voy a hacer esto. Los voy a provocar a celos. Israel tiene celos de la iglesia. ¿Saben eso? ¿Saben que los judíos tienen celo de la iglesia? Sí, tienen celo. Un cristiano va delante de un hebreo, de un judío, y le habla que Dios y Dios, y la palabra, y se goza, ¿no? Y este, ¿qué le pasó? Si el que tiene que gozarse soy yo, si el que tiene la palabra soy yo, ¿y este qué tiene? Tiene celo. Para eso fue levantada la iglesia, para provocar a celo, para hacerlo reaccionar. Y esto que está relacionado con Israel también tiene relación con nosotros. ¿No han experimentado algunos celos de algunos hermanitos que Dios ha levantado y ahora Dios ya no los toma en cuenta, aquellos que ya no participan en las cosas de Dios? Pregúntenles, ¿tienen celo? ¿Tienen celo? Porque esta palabra que Dios le dio a Israel y que tuvo el propósito de provocar a celos, cuando Dios levantó otra cosa y los postergó a ellos, y que tiene relación con lo que dice Romanos 11, lo mismo viene sucediendo en este tiempo. Lo mismo viene sucediendo en este tiempo, y Dios está provocando a celos a aquellos que un día estuvieron, a aquellos que un día hicieron y hoy están en otras cosas. Y cuando de pronto ven a otros que Dios empieza a levantar, hay cosas que luchan internamente en ellos mismos, pero no tienen la capacidad de reaccionar,
porque Dios los está avergonzando públicamente. Y lamentablemente va a haber muchas sorpresas en el día del Señor. ¿Ok? Bien. Romanos capítulo 10, versículo 19. Pablo se encarga de explicar esto en el versículo 19. También dijo: ¿no han conocido a este Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celos a un pueblo que no es pueblo, con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, o provocaré ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de lo que no me buscaban, me manifesté a lo que no preguntaban por mí. ¿Se dan cuenta cómo Pablo toma textos en el Antiguo Testamento para explicar algo en el Nuevo Testamento? Y te lo explica ya de otra manera, con más claridad. Dice, toma la cita de Deuteronomio que leímos y dice: yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato provocaré ira, para hacerlo reaccionar. Y toma un texto de Isaías que dice resueltamente: fui hallado de lo que no me buscaban, me manifesté a lo que no preguntaban por mí. Esto es lo que Dios ha hecho con la iglesia. Un pueblo que no es pueblo, gente que no quería saber nada con Dios, pero que de pronto empezó a buscar de Dios y Dios manifestó su voluntad de levantar su iglesia. Amén. Amén. Y por último, Efesios, dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cómo le fue declarado el misterio? Por revelación. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podemos entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Qué está diciendo acá Pablo? Y esto lo vamos a comentar así brevemente y lo vamos a ver con calma el próximo viernes. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice: yo soy un administrador de la gracia de Dios, y por esa gracia de Dios Él me ha revelado el misterio. ¿Qué misterio? El misterio de la iglesia y el misterio del plan de Cristo. Si algo Pablo dijo en Gálatas, él dijo: a mí nadie me enseñó, ningún hombre me enseñó, a mí me lo enseñó el propio Señor. Y la cosa que el Señor le enseñó a Pablo simplemente concordó y amplió lo que le había hablado a Pedro, a Juan, a Jacob y a todos los demás. Pablo no estuvo con Jesús, pero Pablo estuvo enterado de todo, porque Cristo mismo le enseñó. Y él lo dice: a mí me lo reveló el mismo Dios, a mí no me lo enseñó ningún hombre. Y la cosa que él deja sentado, él deja gran parte del Nuevo Testamento, lo deja para ir descubriendo este misterio, ir aclarando este misterio, y que todo aquel que esté en Cristo lo entiende este proceso de la iglesia que estamos hablando hoy, entiende el plan que Dios tiene con respecto a la iglesia, entiende el por qué se manifestó en Cristo y qué consistió la obra de Cristo. Lo entiende porque este misterio está aclarado en el Nuevo Testamento. Y esta es una operación que la hizo Pablo para revelar esta palabra a nosotros, diciéndonos en el versículo 6: somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Miren las palabras que utiliza él. Somos coherederos. La herencia era para el pueblo de Israel, pero Dios ha insertado a la iglesia para que esa herencia sea compartida, sea también un heredero. Las promesas eran para el pueblo de Israel, pero Dios ha metido en la iglesia juntamente con Israel para recibir también el cumplimiento de las promesas. Porque por medio del Evangelio viene la gracia de Dios para todo aquel que cree. Dicho de otra manera, si antes mirábamos o podemos mirar el Antiguo Testamento de todas las maravillas que Dios hizo con Israel, de todas las promesas que le dio, de la palabra que le dio y de cuál levantó a Cristo, hermanos, no debemos sentirnos menos que ellos, porque tan igual que ellos, nosotros recibimos la misma promesa. Así como ellos eran el pueblo escogido de Dios, hoy nosotros también somos su pueblo escogido. Y quien se encarga de esto, de aclarar más, es Pedro. En 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pedro recoge esta verdad para afirmarla a la iglesia y decirle: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la misma palabra que confirma lo mismo que dijo Pedro y lo mismo que dijo Dios en la antigüedad. En la antigüedad se lo dijo al pueblo de Israel, pero en el presente se lo dice a la iglesia. Por tanto, entre Israel y la iglesia, en la cual Dios ha derribado la barrera de separación, somos uno, un solo pueblo. El día que el Señor venga por su iglesia, muchos judíos convertidos y muchos del Antiguo Testamento que vemos ahí serán levantados juntamente con la iglesia que es levantada, porque es un solo pueblo. Amén. Creámoslo y entendámoslo así. Por tanto, la iglesia es mucho más de lo que nos imaginamos. La iglesia no es este lugar. La iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, insertados a ese cuerpo. Y es necesaria nuestra participación, porque somos integrantes de un solo cuerpo. Y se extrañan los otros miembros que quizás no están, por alguna razón. Pero es necesario que ese cuerpo le entienda que es un solo cuerpo. Y aquellos que no están, si no vuelven, otro ocupará su lugar. Porque está escrito, el cuerpo tiene que ser levantado completo. Si de pronto lo que falta es un brazo, Jesús no va a ser levantado sin brazo. Dios pondrá a quien falta para completar su obra. Por eso habla de que la plenitud va a ser levantado. Lo que está completo, lo que está perfecto, no va a faltar nada en ese cuerpo. Y esto es una motivación para nosotros a no descuidarnos, porque somos parte de ese cuerpo. Amén. Amén. Somos parte de ese cuerpo. La iglesia, como le digo, es mucho más que un local, es mucho más que una reunión. Es lo que ha de manifestar la presencia de Dios, la gloria de Dios, la palabra de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Es mucho más que eso. Así que tomemos nota de estas cosas y entendamos que el tiempo que nos queda es corto.
muy corto. No te descuides, no te descuides, porque otro puede tomar tu lugar. ¿Está escuchando? Y si no te has entregado a Cristo, entrégate a Cristo. Quizás tú seas uno de los últimos por quien Dios espera. ¿Me entiendes? A veces pensamos que todos ya se entregaron al Señor porque lo vemos siempre viniendo. Pero a veces no se han entregado. Y es necesario tomar esa decisión para ser parte del cuerpo, para ser parte del pueblo. El que es parte del cuerpo y del pueblo no es el invitado, sino el que es hijo. Hay diferencia entre el que es hijo y el que es invitado. Y para ser hijo hay que entregar su vida a Cristo. Para ser invitado simplemente estamos acompañando el grupo. Pero el día que el Señor venga, no va a venir por invitado, va a venir por los hijos. Por tanto, si yo creo en Dios y creo en su palabra y me entero de que debo arrepentirme y debo poner mi vida en sus manos, debo hacerlo y experimentar de esta manera, en obediencia a su palabra, los planes de Dios, porque Dios ha venido a buscar y a buscar lo que está perdido. ¿Ven? Así que, para ir terminando y poniéndonos de pie todos, se pasa. Les he puesto de ponerse de pie para poder hacer una oración. Pero una oración en la cual nosotros cerramos nuestros ojitos y buscamos de Dios. Pero si alguno no es de Cristo todavía, no va a cerrar su ojito, va a estar mirando, distraído, pensando en el momento que esto acabe. Y ese momento que yo quiero dirigirme a aquellos que no se han entregado a Jesús, para que no pierdan la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Porque quizás sean las personas que Dios está esperando que completen el número. Y por su culpa no viene el Señor todavía. En esta mañana, Señor, compartir algo de tu palabra y en la cual somos conscientes de que tu venida está muy pronta. Señor, los que estamos en ti, perseverando, esperamos tu venida con expectativa, con anhelo. Aquel momento en que tú llames a tu pueblo y seamos levantados, Padre, de esta tierra. Porque así dice tu palabra, Señor. Pero sabemos que aún hay muchos que todavía faltan completar ese número. Y quizás algunos de los que estamos aquí aún no hemos tomado esa decisión. Y que sería importante de que lo hagamos en esta hora, delante de ti, en un momento como este, Dios. Tú seas hablando a cada uno, seas ministrando, Espíritu Santo, nuestras vidas y trayéndonos a los pies de Cristo. De tal forma, Señor, de que todos los que estemos seamos tocados por ti, Señor. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Tú has venido a buscar lo que estaba perdido. Tú has venido a salvar, Señor, a aquel que necesita tener salvación. Tú has venido a perdonar a todo aquel que esté en falta delante de ti. Tú has venido a buscar a tu pueblo, Señor. Y esperas que más de uno pueda responder a tu llamado, Señor. Si alguien que está entre nosotros necesita reconciliarse, necesita entregarle su vida a Cristo, necesita poner su confianza en Él, quiere ser parte del pueblo de Dios, quiere ser un heredero de promesas y participar de su reino, tal cual dice su palabra. Ahí mientras todos estamos orando, si ese es tu deseo,
Solo levanta tu mano y vamos a orar. Este es para aquel que nunca le entregó su vida, o para aquel que un día le entregó y se alejó. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Si el Señor no viene aún es porque está esperando por muchos que faltan. ¿Alguien más? Que dice el Señor, yo te necesito. A los que levantaron su mano van conmigo en oración. Díganle, Señor, esta mañana, en un acto de fe, me pongo en tus manos. Creo en ti, Jesús. Creo que eres poderoso para levantarme. Creo que eres poderoso para hacer una obra en mi vida. Me pongo en tus manos, Dios, para restauración, para salvación y para bendición de mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, creyendo en ti con todo mi ser. Dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por la vida de aquellos que en esta mañana se acercan a ti. Señor, el que viene a ti tú no lo echas fuera. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que seamos. Tú eres bueno y grande en misericordia. Y como dice tu palabra, Señor, tú has hecho vasos para misericordia. Que estas dos vidas, Dios, sean vasos de misericordia para ti. Que estas dos vidas sean receptoras de tu presencia, Señor. Que estas dos vidas sean renovadas, transformadas y cambiadas. Que el gozo de tu salvación sea sobre ellos. Y que en el nombre de Jesús, Señor, sean vidas que trasciendan en el tiempo, que den fruto para ti, Señor, para la gloria de tu nombre, pues tú conoces a los tuyos y los amas y los cuidas y los proteges y los libras de todo mal. Guárdalos, Dios, en Cristo Jesús. Amén.